Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Herráez. Hoy la segunda práctica de la asignatura la voy a dar yo, no, en lugar de Bianca. Y en esta segunda práctica lo que vais a utilizar es el software Microsoft Visio para realizar unos flujogramas. Van a ser los ejercicios o las actividades 3 y 4 de estas prácticas de esta asignatura. Entonces, bueno, os dejaré mi correo en la descripción o por aquí por el vídeo. Y para que si tenéis alguna duda al final de las prácticas, durante las prácticas, durante la elaboración de estos ejercicios o respecto al programa o cualquier tema relacionado, pues me podáis consultar, me lo podáis hacer llegar y os contestaré a la mayor brevedad posible. Bueno, pues voy a comenzar a compartir la pantalla. Ya debería estar viéndose mi pantalla. Entonces, bueno, tenéis en primer lugar, voy a dejar esto, bueno, lo voy a dejar así. A la derecha os enseño el manual de uso que tendréis colgado, que ya estará colgado, de Microsoft Visio 2016, al que, bueno, por recordarlo, podréis acceder desde My Apps, ¿vale? Aunque, bueno, en el propio manual nos indica también cómo podemos acceder, ¿vale? Pero bueno, es simplemente desde My Apps. Podréis ver el simbolito, el icono de Microsoft Visio, que es una V, parecido a Word, pero una V en lugar de una W. Y bueno, tenéis mucha más información. Está bastante bien el manual, al menos para ir dando los primeros pasos. Y es más que suficiente para realizar estos ejercicios 3 y 4, ¿vale? Esta segunda práctica. Entonces, bueno, como veréis, Microsoft Visio se utiliza para realizar diagramas, esquemas muy diferentes, muy variados, desde diagramas de flujo, que es de las cosas más sencillas que se pueden hacer, hasta elaborar planos un poco esquemáticos, quizá no demasiado rigurosos, pero sí para tener una idea de planos de vivienda, planos de edificios y otros diagramas, incluso diagramas de Gantt. Aunque bueno, para eso ya visteis en la práctica anterior Microsoft Project, que es mucho más práctico en ese sentido. Está mucho más automatizado para elaborar diagramas de Gantt y planificaciones, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a ir siguiendo el manual, podéis consultarlo vosotros mismos, pero bueno, muy brevemente lo que vamos a hacer es abrir Visio, abrir una plantilla en blanco de un diagrama de flujo básico y a partir de ahí pues ir añadiendo los bloques necesarios que definan el diagrama de flujo de cada uno de los dos ejercicios que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, yo tengo abierto Visio por aquí, ¿vale? Y la pantalla pues inicialmente está todo en blanco hasta que elegimos qué es lo que queremos hacer. Entonces nos venimos a Archivo, Nuevo, y nos venimos a Diagrama de flujo básico, ¿vale? Hacemos clic y lo que vamos a empezar es por uno en blanco, ¿vale? Entonces simplemente elegimos el que está en blanco, pinchamos en Crear y ya está, ya tenemos una hoja sobre la que podemos elaborar nuestro diagrama. Esta hoja, a medida que vayamos añadiendo bloques hacia abajo, si es necesario, si nos salimos de la hoja, se añadirán más hojas debajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues bueno, lo primero que veis a la derecha es una barra de herramientas con formas, ¿vale? Y tenemos diferentes agrupaciones de estas formas, ¿vale? Simplemente con utilizar estas que vienen aquí de formas para diagramas de flujo básicos, ya podemos trabajar y ya podemos, de hecho, ya están aquí todas las formas y más aún de las que vamos a utilizar, ¿vale? De hecho, creo que en formas rápidas, sí, ya en formas, si nos vamos a formas rápidas, tenemos menos formas aún y estas son suficientes para realizar los ejercicios. Entonces, bueno, antes de meternos con las formas, voy a hablar un poquitín del entorno, pero bueno, es bastante intuitivo para todos los que utilicéis Microsoft Office, Word, PowerPoint, etcétera, etcétera. Excel. Entonces, bueno, funciona, se organiza a través de unas pestañas aquí arriba. Entonces, esta es la pestaña de inicio, donde tenéis un montón de opciones. No tocaremos prácticamente ninguna, a no ser que queráis, por ejemplo, cambiar el tipo de letra o el tamaño de la letra para que se vea un poco
mejor. Tenemos insertar. Aquí realmente la única que quizá utilicemos sea el cuadro de texto, si queréis introducir comentarios en vuestro ejercicio, en la misma hoja, ¿vale? Luego tenemos diseño para que cambie un poco de aspecto, pero bueno, eso como sentiros libres de utilizar cualquier diseño, que sea, siempre que sea legible, es bienvenido. La pestaña de datos, que en realidad no vamos a utilizar nada. La pestaña de proceso, aquí sí que vamos a utilizar una herramienta, os recomiendo que utilicéis una herramienta, y es la herramienta de comprobar diagrama. Esta herramienta lo que nos va a proporcionar es la validación del diagrama, es decir, que no nos hayamos dejado bloques sin definir, que el diagrama no esté completo, que no tenga un inicio y un fin. ¿Qué más? Bueno, errores de ese tipo, que haya flechas colgando, digamos, o haya bloques a los que no le llegue ninguna flecha, cosas así, ¿vale? Y el resto de pestañas que en realidad no vamos a utilizar, pero bueno, por ejemplo, la pestaña de vista podríamos utilizarla para aligerar un poco, pues no quiero ver la regla, o quiero alinearlo todo muy bien, quiero poner una cuadrícula, por ejemplo. Así que, bueno, esa la podemos utilizar o no. Lo voy a dejar tal y como está, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a dejar en el inicio para que ninguno lo sienta raro, dejarlo en otra pestaña. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? De cómo funcionaría esto. Bueno, y para ello podemos empezar haciendo el primer ejercicio, o al menos hablamos un poquito de él. ¿En qué consiste esto de un flujograma? Un flujograma en realidad es algo que tiene muchos parecidos con el diagrama de Gantt, porque al final son una especie de órdenes o tareas que van una detrás de otras, pero no tenemos duraciones, ¿vale? Lo que sí que tenemos son bloques de decisión. Es decir, dependiendo de si la respuesta a ese bloque de decisión es sí o es no, tendremos unas operaciones u otras operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esos bloques serán cada vez que tenemos una pregunta, cada vez que tenemos que responder, además son preguntas del tipo sí, no, tendremos uno de esos bloques que hablaremos a continuación. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio se trata de hacer un flujograma, un diagrama de flujo con Visio, y tenemos todas las operaciones, todas las actividades, y para cada una de ellas tenemos cuál es la actividad previa y cuál es la actividad siguiente. Entonces, todos los diagramas, voy a intentar dividirlo, aunque como es con Visio tenemos que trabajar en remoto, no se controla tan fácilmente la ventana. Entonces, ¿cómo empieza todo diagrama de flujo? Pues con un diagrama de inicio, ¿vale? Entonces, arrastrando simplemente, es muy intuitivo, ¿vale? Entonces, arrastrando simplemente tendremos nuestro diagrama de inicio. Lo he hecho un poquito más grande para verlo mejor en el vídeo. Haciendo doble clic, directamente se centra en la pantalla y podemos escribir, ¿vale? Se habilita el texto. Vemos el cursor y se habilita el texto. Entonces, lo que voy a hacer es subir el tamaño para que se vea bien, ¿vale? Hago clic fuera del bloque y ya está, ya podemos seguir trabajando. Ya dejamos de editar el texto, ¿vale? Siguiente, después del inicio, la actividad posterior es la actividad 2. ¿Y qué es la actividad 2? Pues es una orden sencilla. De hecho, nos indica también que la actividad previa es la 1 y tendrá una sola actividad posterior, con lo cual es un bloque de proceso. Hay varias formas de añadir un bloque nuevo. Una de las formas es hacer lo que acabamos de hacer, es simplemente arrastrarlo, ¿vale? Y a continuación... Uy, perdón, estoy moviéndolo, no quiero moverlo. Y a continuación, coger de aquí, del bloque de encima, una flecha que si pinchamos en el bloque de encima y esperamos un poquito, saldrán unas flechas, ¿vale? Como las que vemos en cada uno de los lados. Entonces, si pinchamos en esa flecha y manteniendo pulsado nos acercamos hacia otro bloque, lo va a unir, ¿vale? Esa es una forma. Vamos a hacer
hacerlo de otra forma y es directamente, en esa flecha que hemos visto, nos aparecen unos bloques sugeridos, entre los que está el bloque de proceso. Entonces, si pinchamos directamente, lo que va a hacer es añadir, unir a este bloque de inicio un bloque de proceso. A este bloque de proceso, pues ¿cómo se llamaba? Orden de mantenimiento. ¿Vale? Pues podemos incluso copiar el texto, orden de mantenimiento. Ha quedado un poco pequeño. ¿Vale? La alineación no me ha quedado muy bien, pero bueno, no importa. Y podemos seguir añadiendo bloques, ¿vale? Bloque 3, bloque 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos seguir añadiendo. Este sería el bloque, a continuación del bloque número 2, iría el bloque número 3 que tenemos aquí. Voy a poner un 3 simplemente, ¿vale? Voy a subir el tamaño un poco más. Y después del bloque 3, ¿qué es lo que tenemos? El bloque 4, nos lo dice aquí, después del bloque 3. El bloque 3, recordemos, es este. El anterior fue el bloque 2, al que voy a ponerle un 2. Voy a dejarlo ya un poco más claro. No sé por qué me lo ha coloreado este en negro, pero bueno. Sería bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y después del bloque 3, como decíamos, teníamos el bloque 4. El bloque 4 es comprobación, funciona correctamente. Este es un bloque de decisión, ¿vale? Es una pregunta con respuesta sí o no. Entonces, este es un bloque de decisión, como vemos aquí, una especie de rombo. E igualmente, como va después del bloque 3, podemos venirnos a la flecha de abajo, decirle que queremos un bloque de decisión y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya no es un bloque... ya no es un bloque rectangular, es un bloque en forma de rombo. Entonces, en este funciona correctamente, pues diríamos que es el 4 y preguntaríamos si funciona correctamente. ¿Vale? Y, por supuesto, pues podemos de nuevo cambiar la letra, hacerla más grande. Importante de aquí, pues que tenemos dos bloques a continuación. ¿Por qué sabemos eso? Porque los bloques posteriores pueden ser el 5 o el 8, dependiendo de la respuesta, es sí o es no. Pues vamos a ver cuál es el bloque 5. La respuesta es que es sí, con lo cual tenemos que encender el equipo. Vale, pues por ejemplo, podríamos decir que la respuesta sí la vamos a poner hacia abajo, es una operación, es un proceso, mejor dicho, y esta es la 5 y se llama no, funciona correctamente no, encender el equipo. ¿Vale? Vale, con eso ya tenemos ese bloque. Voy a hacerlo un poco más grande de nuevo. Y muy importante, aquí lo que sí que tenemos que decirle es qué tipo de respuesta lleva a este proceso. Entonces, hacemos doble clic sobre la flecha, ¿vale? Lo vuelvo a hacer simplemente, doble clic sobre la flecha y de nuevo se habilita el cursor. Entonces podemos decir sí. Si la respuesta es que funciona correctamente, como hemos visto en la operación, como la respuesta a la decisión del bloque 4, nos da el bloque 5 cuando es que sí, encendemos el equipo, ¿vale? Cuando es que no, será la 8 entonces, ¿vale? Entonces, si es que no, revisar estado físico del disco duro. Pues, por ejemplo, cogemos desde el bloque de decisión otra de las flechas y esta será la 8, que lo que teníamos que hacer era revisar estado físico del disco duro, ¿vale? Y continuaríamos por uno y por el otro, ¿vale? Porque después del bloque 5 vemos que viene el bloque 6, ¿vale? Y después del bloque 8 vemos que viene el bloque 9, ¿vale? Entonces, bueno, se me olvidaba aquí, por supuesto, esto es un no, ¿vale? Aunque evidentemente si esta era sí, esta es no, hay que escribirlo en todas, ¿vale? Para que quede más claro.
Entonces, de esta forma, tendríamos que llegar hasta el final cerrando todos los caminos, ¿vale? Tendríamos que llegar hasta un bloque final, que sería un bloque, voy a ponerlo aquí sin más, pero sería este tipo de bloque, que es un bloque como el de inicio, pero que se coloca al final, ¿vale? Tiene que haber en todos los diagramas de flujo, tiene que haber un bloque de inicio y un bloque de final, ¿vale? Entonces voy a poner aquí fin. Voy a poner aquí fin. Y voy a poner... voy a comprobar si está bien el diagrama, ¿vale? Si me falta algo. Entonces comprobamos el diagrama. Y hay un problema, es que nos hemos dejado este camino sin cerrar, ¿vale? Esta no es la solución del ejercicio, ¿vale? Pero simplemente lo que voy a hacer es cerrarlo llevándolo al final, ¿vale? Esto, vuelvo a decir, no es así, tenemos muchos más bloques por medio, ¿vale? Pero es simplemente para no hacer yo todo el ejercicio. Entonces, le damos a comprobar y ahora sí, no he encontrado ningún problema, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Cuando terminéis vuestro bloque, vuestro flujo, vuestro diagrama de flujo, pincháis en comprobar y no deberían aparecer errores, ¿vale? Si aparecen errores, pues serán de ese tipo, que hay alguna rama, alguna línea que no se cierra, o hay algún bloque que no tiene texto, pero bueno, en el manual también tenéis algunos ejemplos de los problemas que puede tener, ¿vale? Que podéis tener al hacer la comprobación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ahora a hablar un poquito del último ejercicio, que tiene un poquito más de creatividad por vuestra parte, ¿vale? Vais a tener que aplicar un poquito la lógica. La solución de este ejercicio es única, porque está dictada por estas precedencias, pero voy a mover esto hacia este lado. Creo que... pues no tenía que moverlo hacia este lado. Vale. Y el segundo ejercicio, o lo que hemos llamado actividad 4 de todas las prácticas, es este, el enunciado es este. Entonces, en este, ¿qué es lo que tenemos? Voy a deshacerme de todo esto. Voy a dejar en blanco. Y aquí realmente apenas voy a hacer nada en Visio, ¿vale? Porque de hecho os lo hemos puesto por aquí debajo, cómo podéis empezar y cómo podéis terminar el diagrama, ¿vale? Entonces la idea aquí es que un equipo de mantenimiento o un operario de mantenimiento recibe una orden de comprobación en una sala de máquinas, porque puede que haya algún equipo que no funcione, y en esa sala de máquinas tenemos cuatro máquinas, ¿vale? 4 dispositivos. Compresor, condensador, enfriador de aceite y torre de enfriamiento. Y para cada uno de ellos tenemos diagnosticados los siguientes fallos, ¿vale? Entonces el operario tendrá que verificar tendrá que verificar si alguna de estas causas explica estos fallos, o bueno, tendrá que verificar estas causas y ejecutar la corrección correspondiente, ¿vale? Y todo eso se lo tendrá que decir el diagrama de flujo, ¿vale? El operario simplemente siguiendo el diagrama de flujo tendría que ser capaz de seguir una secuencia lógica que resuelva o al menos diagnostique de alguna forma el problema, ¿vale? Si no lo resuelve él, como vemos aquí con estos asteriscos, cuando ponemos un asterisco quiere decir que esa corrección la puede ejecutar él, y cuando hemos puesto 2 asteriscos es que esa operación la tiene que ejecutar el servicio técnico, ¿vale? Ahora parece un poco complejo, pero si miráis los ejemplos de cómo empieza y sobre todo los ejemplos de cómo acaba el diagrama de flujo, lo que tenéis que vosotros hacer es completar todo lo que hay en medio, que básicamente es relacionar todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, veremos si falla el compresor. Sí, si falla el compresor, tendremos que comprobar si el nivel de aceite es bajo. Si es bajo el nivel de aceite, el operario añadirá aceite. Si no es bajo el nivel de aceite, miraremos si hay presión de carga muy alta, ¿vale?
Si la presión de carga es muy alta, pues el operario cambiará el aceite. Si no es muy alta, pero sigue fallando, pues ahí seguramente tengamos que llamar al servicio técnico porque no tenemos ese error diagnosticado, ¿vale? Entonces, bueno, con esas frases que os he dicho realmente ya las podéis aplicar a todos los casos. Entonces, bueno, con esto cerramos. Entonces aquí veis que nos entrarán flechas, entrarán bloques a reiniciar el sistema y otros que puede que entren directamente a llamar al servicio técnico, ¿vale? Entonces, aquí importante, la tabla 1 es una guía que es recomendable para hacerlo, al menos es un mínimo para hacer el ejercicio. Aunque si se os ocurren más cosas o más operaciones o otro tipo de soluciones, las podéis agregar y serán bienvenidas y serán valoradas positivamente. También es conveniente que puede que asumáis determinadas cosas, algunas hipótesis. Por ejemplo, aquí yo he puesto un ejemplo, podemos asumir que cada vez que el operario recibe esta orden de trabajo, el fallo que se produce es en una sola de las máquinas, ¿vale? O a lo mejor puede ser en cualquiera de ellas o en todas ellas, ¿vale? Entonces, ese tipo de hipótesis os recomiendo las escribáis junto al diagrama, ¿vale? ¿Cómo las podéis escribir? Pues la forma más cómoda es aquí en Visio nos venimos a insertar y existen los cuadros de texto, ¿vale? Igual que en PowerPoint o Word o en Excel. Entonces tenemos nuestro cuadro de texto y aquí decimos lo que sea, pues se asume, vamos a hacer un poquito de zoom, se asume, perdón por todos los movimientos, que solo una de las máquinas puede fallar en cada orden de trabajo, ¿vale? Entonces, cada cosa que asumáis, os recomiendo que la escribáis de esta forma, ¿vale? En un cuadro de texto. No sé si los cuadros de texto nos dará error al verificar, pero bueno, si os da error, no os preocupéis, lo podéis seguir enviando, si este es el único error que da, porque así de esta forma es mucho más claro, ¿vale? Así que bueno, con esto me voy a despedir ya. Y nada, cualquier duda, ya os digo, tendréis mi correo electrónico en la descripción, o bueno, mi nombre de nuevo, Miguel Herráez. Y nada, pues bueno, mucho ánimo con esta práctica y